también mi gratitud a las benditas redes sociales. A dedicarlo también, como ayer, a contestar preguntas. Ahí nos vamos a ir equilibrando. Cuando sean exposiciones son menos preguntas, cuando no tengamos exposiciones más preguntas y respuestas. Nos quedamos pendientes ayer. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Le quisiera preguntar sobre los siguientes temas. Primero, preguntarle cuántas plantas chatarra compró el gobierno de Peña Nieto, porque ahora sabemos que es una distinta a la que por la que inicialmente se estaba persiguiendo a Emilio Lozoya, si su gobierno tiene conocimiento de más negocios turbios de esta dimensión en el sector energético. La segunda sería preguntarle, ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que estaba sorprendido porque el mismo día que firmaron el acuerdo para que la IP invierta 32 mil millones de dólares, la CENER anunció la cancelación de las rondas petroleras para el mes de octubre. Y saber las razones y qué opina de esta preocupación del sector privado. Y tercero, preguntarle su opinión sobre esta reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales en los estados, la reducción del presupuesto a partidos y también al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted de estos proyectos y cree que es necesario que quienes integran hoy el INE se tienen que ir de manera anticipada y si efectivamente es necesario recortar las estructuras para bajar el costo de la democracia en el país? Sí, bueno, acerca de lo primero, el tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajarito. Es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubieron irregularidades, por decir lo menos, o por decirlo amablemente. Pero también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica. Estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron, porque es otra forma de hacer el fertilizante, es otra materia prima, así como el gas y el amoníaco para la urea son procesos distintos. Y pues las plantas que quedaron abandonadas desde hace cerca de 20 años, como la de Camargo, que también era para producir fertilizantes. Recordemos que el Estado tenía una empresa que se conocía como Fertimex y producía pues todo el fertilizante, se llegó a ser autosuficiente en producción de fertilizantes. Y con la privatización que inicia Carlos Salinas, se desmantela Fertimex, como otras empresas, como los bancos, todo lo que ya sabemos que sucedió. Y posteriormente, esto ya en el gobierno pasado, se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas. Esa planta de Pajaritos tiene su historia. No se entregó al señor Ancira,
sino a otra empresa, y esa empresa le vendió al señor Ancira, y el señor Ancira consideró que no era negocio poner a producir la planta, y se abandonó, y luego surgió la idea de adquirirlas. Pero sí es un complejo, son muchas plantas, todas se están revisando. Donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contraloría Mayor de Hacienda tiene auditorías, es en esta planta de Pajaritos. Es lo que tenemos de información. La denuncia sobre esta planta se puso el 5 de marzo, ya no hubo punto final. Sí lo está persiguiendo esta administración. Es que ya teníamos los antecedentes, ya hay denuncia previa. O sea, no solo la pública, yo incluso lo denuncié. Pero también había al interior del gobierno, inclusive de Pemex. Hubieron funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la función pública, y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorías, y hay resoluciones de que hubieron irregularidades. Ya estaba la investigación. Lo que pasa que no se le daba curso. Entonces, cuando llegamos nosotros, encontramos esto, y les comentaba ayer que para poder rehabilitar las plantas, porque en general también es importante que se sepa, las plantas están paradas, la mayoría de las plantas, pero se está pagando sueldo, salario, alrededor de 3.500 trabajadores. Entonces, urge tomar una decisión. La planta de Camargo tiene 16 años parada con 150 trabajadores. ¿Cuánto cuesta mantener esa nómina, presidente? Pues no tengo las cuentas al detalle, pero es mucho. Es como el caso, hablábamos de los gasoductos. Si tenemos que hablar y buscar una solución, porque en las cláusulas de estos contratos leoninos se establece que si el gasoducto está parado, la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar a la empresa. Por eso los de la empresa no se preocupan mucho en que se resuelvan los problemas, en ir a hablar con los pobladores por donde pasa el tubo, porque están recibiendo recursos. Son de las cosas que estamos atendiendo, y vamos a seguir hablando con los opositores para ver los daños que se han ocasionado, si no se les ha atendido. En algunos casos, no en todos, se cometen abusos, se paga la indemnización y vuelven a parar para
seguir cobrando. No es general esto, pero sí hay estos excesos, abusos. Entonces ya no se puede permitir que esto siga sucediendo, pero son pérdidas para el gobierno, son pérdidas para la hacienda pública, es dinero de todos los mexicanos y estamos obligados a cuidar el presupuesto. Ese es el tema. ¿Qué otra cosa me preguntaste? El Consejo Coordinador Empresarial y sus preocupaciones sobre la cancelación de la Carlos Salazar, lo dije aquí, es una persona honorable, ha ayudado mucho para que trabajemos de manera coordinada, sector público y sector privado. A lo mejor es una falta de comunicación o no una interpretación adecuada. En el convenio que se suscribió se establecen los compromisos y en el convenio hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex a partir de la reforma energética para que inviertan y se cumpla con esos compromisos. Sí, es que el acuerdo que tenemos desde hace ya algún tiempo, es más, lo dije desde el inicio, es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados de los contratos que se otorgaron. Él dice que hay un crecimiento de la plataforma de 75,000 barriles diarios. No, por eso hablo de que hay un problema de información que vamos a aclarar porque no hay ningún problema con Carlos ni con el sector empresarial. Nada más les digo que la reforma se aprobó hace 4 años, se entregaron 107 contratos y el reporte que tengo, por eso es una cuestión de información, es que cuando mucho la producción de estos contratos es de alrededor de 20,000 barriles diarios. Y bueno, acuérdense ustedes lo que decían cuando se iba a aprobar la reforma energética. Pero no solo es de acordarse, están los papeles, están los documentos, los considerandos de las leyes que llevaron a la reforma energética. Se hablaba que para estos tiempos íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, gracias a la reforma energética. Y esto no sucedió, fue un fracaso. Decían que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y no llegó. Y en la producción les estoy informando que de todos los contratos solo ha habido una producción de 20,000 barriles. Pemex está produciendo 1,680,000 barriles. Y con las rondas que tiene que ver
ver con la privatización, o para no decirlo así, con los contratos, 20,000 barriles. Entonces, ¿cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están dando buenos resultados? Entonces, ¿qué fue lo que les dije desde el principio? Ustedes abren o se cierran la puerta, abren la puerta o la cierran. Si tienen esos contratos y producen, pues entonces sí, podríamos pensar en ampliarlos en nuevas rondas. Pero si no hay inversión, entonces ¿para qué nuevas concesiones? Vamos a caer en lo que se hizo con la minería. Saben que entregaron en el periodo neoliberal pues como 60 millones de hectáreas del territorio nacional, 30–40% del territorio nacional en concesiones. Pues ¿cuándo se acaban de explotar esas extensiones en minería? Ahí sí, miles de años se llevarían. ¿Cuánto están explotando de las concesiones? Muy poquitos. Es como una especie de las llamadas tierras en manos muertas. Son buenos estos temas para el análisis. ¿Qué hicieron? Muchos recibieron las concesiones y se fueron al mercado financiero, a la especulación. No todos los que tienen concesiones las están explotando, es decir, están invirtiendo. Aún así, nosotros no estamos revocando contratos, ni en la minería, ni en el petróleo. Estamos respetando los contratos, porque consideramos que los contratos son sagrados. Lo único es pues no seguir dando más concesiones a diestra y siniestra solo para la especulación. O sea, creo que queda claro. Ahora, si los que tienen los contratos para la exploración y para la producción de petróleo invierten y extraen petróleo, bienvenidos. Pero si no hay inversión, solo tengo información de 2 empresas, una nacional y una extranjera, que a finales de este año van a estar ya extrayendo, una 20,000 barriles y la otra lo mismo, o sea, 40,000 barriles a final, perdón, de este año, al final de este año. Esa es la información que tengo. Entonces, es cosa de ver los datos. ¿Por qué a veces se dice de que sí hay producción en los contratos? Porque ya fueron contratos de pozos que estaban produciendo, de campos que estaban en producción, con Pemex se entregan, pero ya estaban produciendo, no se trata de producción nueva. Eso es lo que se aclara, pero que no se entienda que hay
una confrontación con el sector empresarial, que no se interprete de esa manera. Es muy buena la relación y, repito, Carlos Salazar es una persona honorable. Si acaso hace falta intercambiar información, y por lo que corresponde a nosotros, yo no me voy a dejar cucar, es decir, no quiero pleito, pero sí hay muchos interesados en que nos confrontemos. Bueno, como parte de los acuerdos generales, esto de los contratos y demás, el que no aumenten los impuestos, el que no haya una reforma fiscal, el que no se modifiquen las reglas, yo no planteé en campaña, ni es un compromiso, que en la primera mitad del gobierno se llevara a cabo una reforma electoral. Yo sostengo que eran otras las leyes que se necesitaban cambiar. Por ejemplo, me interesaba muchísimo que la corrupción se considerara como delito grave, y eso ya se logró. Me importaba mucho lo de la Guardia Nacional y se logró. Me importaba mucho lo de la extinción de dominio y ya se logró. Me importaba mucho el terminar con los fueros y ahí vamos. Me importaba mucho la austeridad, me importaba mucho la ley para que nadie gane más que el presidente de la República y bajar los sueldos. Entonces, esas son las ajustes, adecuaciones al marco legal. Entonces, no planteé nada en lo electoral. Esto no significa que no deba de hacerse. En primer lugar, somos tres poderes y los legisladores son independientes, son libres, es un poder autónomo que puede llevar a cabo las reformas que considere. Esa es su función del poder legislativo. En lo que corresponde al Ejecutivo, nuestra agenda es otra para la presentación de iniciativas de ley, sobre todo para este primer periodo de gobierno. Pasando el primer periodo de gobierno, sí, se van a hacer ajustes en este tema. Nosotros queremos proponer, pero hasta que pase el primer periodo de gobierno, es decir, hasta después de la consulta para la revocación del mandato. O sea, y es el Poder Legislativo el que va a resolver sobre este asunto. Lo que nosotros tenemos como compromiso, y para eso no hace falta modificar la ley, es que no haya fraude electoral. Logramos en esta elección pasada que por primera vez en mucho tiempo no interviniera el gobierno federal. Acuérdense ustedes cómo hace poco hasta los secretarios del gobierno federal se les asignaba una región, un municipio, para ir a hacer labor en favor de un partido. Hace poquito, nada más que es de mal gusto que yo lo esté recordando aquí, más atrás, yo recuerdo
cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el que era secretario de Comunicaciones y Transporte, Cerizola, fue el delegado en Tamaulipas. Y al día siguiente, a los 2 días de la elección, se grabó una llamada en donde Cerizola le agradecía al gobernador de Tamaulipas, de aquel entonces, Hernández. Sí, le decía, oye, gracias, estamos muy contentos contigo, te pasaste, y te agradecemos mucho. El secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, hablando con el gobernador, porque era como el delegado para la elección. Digo, recuerdo esto porque se insiste en que es lo mismo y yo tengo pues que decir que no. No me puedo quedar así callado, ¿no? Para que no prevalezca la amnesia. Entonces, el compromiso que hicimos es no al fraude, no al uso del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, no la entrega de despensas, no al frijol con gorgojo. Entonces, todo eso, pues en esta elección, por lo que corresponde al gobierno federal, se cuidó, ni siquiera fui a esos estados, por eso estoy ahora visitándolos. Ayer estuve en Aguascalientes, voy a estar el fin de semana en Quintana Roo, porque hubieron elecciones y no había visitado estos estados. Pero ya pasamos, ayer fue de aquí para acá, ahora vamos